Ahí ya. Sí, ya se ve. Muy bien. Esta analogía me gusta mucho presentarla en temas de transformación digital, porque estamos hablando de el paradigma de la complejidad o digamos, el método de hacer complejidad. Y ahorita vamos a hablar que la complejidad como método a veces es bueno y a veces no tan bueno, depende de cómo se use, pero lo importante aquí es poder comparar a qué tipo de complejidad nos referimos, ¿verdad? Independientemente de que se use como arma o no. Estamos viendo, digamos, dos herramientas. En este caso es la cabina de un avión y estamos viendo de que ambas tienen, digamos, la apariencia de complejidad, nada más que una en realidad es apariencia y en la otra en realidad es no solamente apariencia, sino que es customización y es, digamos, más enfocado en temas de seguridad, como lo que son sistemas de redundancia, sistemas redundantes que dan seguridad en la operación de una máquina y sobre todo enfocado en las necesidades del piloto, ¿verdad? En este caso del usuario, del cliente, ¿verdad? Y entonces esta complejidad que en ambos casos existe en el lado izquierdo, que se trata de un avión mucho más antiguo, pues es una complejidad percibida, ¿verdad? Que no es igual que lo que yo aquí denomino como complejidad vital, que es algo que tiene un valor para el cliente y el cliente lo aprecia, ¿verdad? No solamente en temas que tienen que ver con necesidades, sino también con un sentido de seguridad para un uso como es el pilotaje de un avión. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de la complejidad como un arma para competir. Y es porque precisamente la complejidad, cuando se usa de una manera apropiada, puede generar barreras y puede generar ventajas competitivas de una empresa, de una organización sobre el resto de competidores. Aquí el tema y el riesgo, y por eso, precisamente por eso se pone ahí la precaución, es el riesgo de que si la complejidad no se administra de manera apropiada, pues puede generar riesgos y presión en el negocio, que se traduce en pérdida de clientes, se puede traducir en costos innecesarios, etcétera, ¿verdad? Pero este tema de la complejidad, si lo vemos bien, tiene que ver con, digamos, una situación, sobre todo en la actualidad, en un mundo todo globalizado, en donde la competencia y la customización y el tema del omnichannel, pues está, digamos, no solamente está presente, sino que es algo que el cliente aprecia, ¿verdad? Y genera una preferencia al momento de que el cliente elige sus preferencias, elige sus necesidades y las busca cubrir. Por favor, yo no alcanzo a ver cuando alguien levanta la mano, porque estoy aquí presentando, pero por favor, si hubiese alguna pregunta, algo que quisieran ustedes añadir y que pueda inclusive ser útil para resolver e interiorizar el caso de uso que ustedes estén planteando para una empresa, una acción en particular, por favor, interrúmpanme, pregunten, por favor. Muy bien. Entonces, este tema de la complejidad me lleva ahora sí a lo que es el tema de la transformación digital, sabiendo que la complejidad pues es un arma, ¿verdad? Y entonces tenemos que tenemos que empezar por entender de que la transformación digital no es la tecnología per se. La tecnología es uno de los dos dominios, decíamos que había un eje vertical y uno horizontal. La tecnología es nada más el eje horizontal, que son los habilitadores digitales. Pero entonces, aquí de lo que estamos hablando es de que hay una paradoja y esa paradoja es precisamente de que la tecnología por sí sola no genera valor económico, ¿verdad? Y esto lo podemos apreciar de manera muy evidente en lo que tiene que ver con el desarrollo de un negocio con respecto al desarrollo tecnológico, ¿verdad? Los dos llevan
caminos muy diferentes y se alcanza a apreciar precisamente en esa brecha que hay entre el desarrollo que un negocio puede tener con respecto a la tecnología a la cual pueda la organización estar, digamos, abierta o, digamos, con intención de invertir. No lleva la misma velocidad, es lo que quiero decir. Y entonces, la pregunta consiste en determinar, bueno, ¿y cuál es la razón por la que existe esa brecha o esa diferencia? Bueno, hay muchas razones, pero yo quisiera aquí enfatizar tres. Una es la escala, ¿verdad? La escala en la cual se mide el desarrollo de un negocio, que mucho tiene que ver con indicadores financieros e indicadores de mercado, pues son escalas que no van igual que lo que tiene que ver con la forma en la cual la tecnología crece, se desarrolla la tecnología, son escalas y métricas diferentes. Esa sería la primera razón. La segunda es la complejidad de la que hablábamos hace rato en la primera filmina, que tiene que ver con la interrelación de muchos factores que pueden estar ocurriendo al momento de querer aplicar la tecnología en un contexto de negocio. Y esa complejidad, ese overlapping, ese traslape de varios factores, que no es otra cosa más que complejidad, es otra de las razones por las cuales existe esta brecha, ¿verdad? Y la otra es el timing, ¿verdad? No es igual invertir en una tecnología cuando la tecnología apenas está iniciando y está en crecimiento, que cuando ya ocurrió toda la fase de crecimiento y la tecnología está más madura. Hay ventajas y desventajas de hacerlo en forma pronta, forma temprana, y también hay pros y contras de hacerlo ya en forma tardía. Dependiendo del tipo de tecnología y dependiendo de dónde se quiere invertir esa tecnología para un caso de uso particular, va a depender el éxito de la decisión, de en qué momento hacer. Pero de lo que no hay duda es que el timing, el rezago con el cual, la oportunidad con la cual yo tome la decisión de invertir, va a generar un resultado diferente, ¿verdad? Muy bien, bueno, esta parte me lleva ahora, ya lo decíamos, al tema de usar la complejidad como una herramienta para competir. Y, y en realidad, pues este tema no es algo nuevo, está bastante bien documentado en muchas revistas especializadas de negocio. Y si se fijan, este tema empezó mucho antes que se acuñase el nombre o el término de transformación digital. Esto es algo que viene desde antes, ¿verdad? Mucho antes, eh, inclusive ya a finales de los 90 se hablaba de la complejidad que hay en el mundo de los negocios, que tiene mucho que ver con la customización que hay en el mercado y en la búsqueda de satisfacer de una manera mucho más dirigida las necesidades de los clientes. Entonces, la transformación digital en realidad apareció algunos años después. Yo recuerdo a finales, más bien a principios de los 2010, más o menos en los 2010, 2011, era cuando se empezaba a escuchar de temas de transformación digital en México, pero pues en realidad a lo mejor en Estados Unidos apareció a lo mejor a principios de los años 2000, ya se escuchaba algo respecto a temas de transformación digital que a la postre pues serían más que una respuesta a este challenge que había de la complejidad de los negocios, una forma de hacer uso de la transformación digital para competir. Y entonces, pues este tema de introducir complejidad por sí sola, pues ahora sí que es un negocio riesgoso, ¿verdad? Y en el cual tiene, digamos, un lado bueno y un lado no tan bueno, ¿verdad? Y es por esa razón que es importante saber el caso de uso, de qué forma va a ser factible y de qué forma factible de implementar y factible desde el punto de vista financiero. Muy bien. Bueno, y este tema pues requiere la atención del director general y es algo que ya decía yo, desde hace bastantes años
se veía venir, pero fue la transformación digital lo que hizo. Fíjense, aquí viene en el 2013, en esta revista. Ya en el 2013 se hablaba precisamente de la necesidad que hay de la atención de los ejecutivos, de los directores de negocio para atender estos temas, porque si no se atiende, si se deja pasar, puede hacer que la competencia sí tome la oportunidad de la transformación digital y se suba a la ola, y entonces el negocio habrá perdido una oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Y eventualmente pues van a quedar en desventaja con respecto al mercado. Bueno, son más ejemplos de todo esto que les menciono. Y entonces me lleva a una reflexión, y esta reflexión tiene mucho que ver con este aspecto de la planeación estratégica que la doctora Madrigal nos mencionaba como parte de los requisitos para la unidad número 1, ¿verdad? Y es que el líder de mercado no necesariamente es el líder en temas que tienen que ver con generación de ingresos o con temas que tienen que ver con generación de revenue, ¿verdad? No necesariamente es la misma empresa, es la misma organización. Y entonces, esto nos lleva a la reflexión de cuál es el tipo de organización sobre la cual voy a aplicar una transformación digital, y sobre todo, cuál es el espíritu que tiene ese negocio, esa organización en cuanto a la preferencia de liderazgo. La empresa busca o tiene una preferencia por ser líder en mercado, crecimiento de mercado, o es una empresa, una organización más enfocada, más preocupada por la generación de ingresos. Y bueno, pues si me permiten opinar, tiene mucho que ver con el nivel de madurez de la industria, ¿verdad? Porque no es lo mismo la necesidad de crecimiento de mercado, como lo veíamos hace rato, cuando la empresa ya es madura, la industria ya es madura, cuando estamos hablando de una industria en etapa de emergencia, de ser emergente, ¿verdad? O de crecimiento. Entonces, dependiendo del tipo de industria, me lleva a una preferencia de liderazgos, ya sea en la parte de crecimiento o en la parte de generación de ingreso, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho con la planeación estratégica, mencionaba hace rato. Cada una de estas fases de madurez de industria genera necesidades diferentes, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, si yo ya ubico bien cuál es el contexto estratégico sobre el cual yo quiero hacer mi transformación digital, entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el momento en el cual tengo que aprovechar la oportunidad para subirme al ciclo tecnológico, ¿verdad? Y esto es importante no solamente por la oportunidad en la cual las tecnologías están disponibles para ser compradas, digamos, en el mercado, porque las tecnologías no todas son open source, no todas están gratis, disponibles, sino que algunas de ellas requieren inversión, ¿verdad? Y la inversión es cuantiosa. Y entonces se complementa con la segunda parte de esta filmina, que es cómo asigno los recursos para la inversión en esas tecnologías, que es lo que se le llama allocation de los recursos, ¿verdad? El problema de asignar recursos. Y se darán cuenta que, al menos aquí en la filmina, de lo que estamos hablando es de que este tema me lleva a una dualidad o a un dilema, que más bien no es un dilema, ¿verdad? Y este dilema es que no puedo estar yo esperando eternamente, no puedo estar más tiempo del necesario queriendo explotar o queriendo subirme a una ola tecnológica, porque puedo quedar yo atrapado en querer explotar, digamos, lo que actualmente tengo disponible, buscando la eficiencia, ¿verdad? Y no tanto buscando la innovación. Y entonces existe esta trampa, la trampa del éxito, que es una trampa aparente, es una trampa porque aparentemente estoy explotando la tecnología de la cual ahorita tengo yo implementada y con la cual yo tengo funcionando el negocio. Esa es una trampa. La otra trampa es
pues estar eternamente todo el tiempo buscando hacer exploración y haciendo innovación, ¿verdad? Un enfoque a la eficiencia contra un enfoque a la innovación. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo este dilema, verdad? Esta dualidad. Y bueno, la respuesta a esto es precisamente el manejo del ciclo, el ciclo tecnológico. Y a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de de cuando estamos nosotros evaluando una tecnología, y esto me recuerda mucho a las publicaciones que cada año saca Gartner, la parte de lo que son las fases de madurez de la tecnología. Hay algunas tecnologías que están en su fase de nacimiento y sobre todo esto mucho orientado a la creación de propuestas de valor por las startups. Pero hay otras tecnologías que están en la parte de la cúspide, ¿verdad? De lo que es el hiper y de las promesas que están ofreciendo como parte de esa entrega de valor, pero luego bajan precipitosamente esas expectativas y luego vuelven a subir para estar en una etapa más estable. Eso, cuando tengan oportunidad, búsquenlo en las referencias de Gartner, ¿verdad? Que sacan cada año esas gráficas, ¿verdad? No la tengo aquí a la mano, pero a ver si en la siguiente oportunidad la presento y si no, ustedes búsquenla, por favor. Este tema de exploración contra explotación es precisamente el nombre del juego y es en qué momento debo invertir, es el timing, ¿verdad? Y la respuesta, ya lo dije hace rato, es a través del manejo de los ciclos de tecnología, de los ciclos tecnológicos. Y bueno, la transformación digital tiene mucho que ver con el manejo de estos ciclos tecnológicos, ¿verdad? Ya lo decíamos, la explotación contra la exploración, ¿verdad? ¿Alguien sabe de ustedes cuál es por qué es importante tener un equilibrio entre las dos cosas, entre la explotación y la exploración? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Voy a estar aquí poniendo algunas ya preguntas, doctora. Estas son las preguntas que quisiera yo que vayan ahí en el foro para que queden posteadas y lo voy a comentar al final de la sesión, ¿verdad? Entonces, Sí, las voy eh, agregando, doc. voy a dejarla ahí. No sé si alguien tenga hasta aquí alguna pregunta. Esta sería la primera, algún comentario. Esta sería la primera pregunta del foro de discusión. Y entonces, el tema a lo que nos lleva este tema del ciclo de eficiencia, pues es de la teoría de algo que ya está comprobado, pasar a la confirmación. Y este es un enfoque en el cual pues buscamos de manera muy eficiente aplicar la tecnología, de un enfoque deductivo. A diferencia del otro enfoque, que es un enfoque en el cual en realidad partimos de algo que es observable y que buscamos generar la teoría. No existe teoría y es por esa razón que está más orientado hacia el descubrir, ¿verdad? Y generar innovación. Son enfoques diferentes y ambos son válidos en el ciclo tecnológico y son utilizables en la transformación digital dependiendo del caso de uso y de la tecnología que se ocupe para cada caso de uso, que es precisamente el tema. El tema, la solución es tener la capacidad para poder jugar con el ciclo entre exploración y explotación. Es decir, en una misma empresa puedo tener equipos de trabajo que estén haciendo exploración y otros que estén haciendo explotación y luego intercambiar a los equipos para que estén atendiendo problemas diferentes en momentos diferentes, ¿verdad? Problemas diferentes en situaciones y tiempos diferentes y con ello hacer mejor uso de la tecnología. Ok, hablamos de la analítica y de la ciencia de datos. Bueno, ¿cuál es la contribución que ciencia de datos tiene en la transformación digital? Bueno, pues tiene que ver precisamente con la avenida que nosotros escojamos. Ya habíamos hablado de las 3 avenidas: optimización de procesos, engagement del cliente y generación de nuevos modelos de negocio. Pero fíjense aquí,
si hablamos de cómo la ciencia de datos contribuye en la transformación digital, podemos hablar de tres métricas que pueden ser útiles para al momento de elegir nuestros casos de uso. En el caso de lo que es la parte de Customer Engagement, que es donde más contribución tiene la transformación digital y la ciencia de datos, pues podemos ver que mucho de ello está utilizado para adquirir nuevos clientes y otra parte para mejorar la experiencia de los clientes con los que ya tengo adquiridos y que, con los cuales el negocio está operando, ¿verdad? La parte de optimización los objetivos operativos es la otra gran parte del pie y junto con la parte financiera, los objetivos financieros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Quisiera hacer una pausa. Doctora Madrigal, ¿me escuchas? Sí, doctor, ya les puse ahorita la primera pregunta ahí en el Teams. No estoy escuchando a nadie, por eso hago la pregunta. ¿No me escucha, Doc? Bueno, ¿me escuchan, compañeros? Sí, se escuchan ambos. Ah, es que tenía aquí el micrófono, pero bueno, ya los estoy escuchando. ¿Todo bien? ¿Vamos bien en esto? Sí, Doc, ya les puse aquí la primera pregunta Ok, para que empiecen ellos a contestar y luego igual si quieres que en voz alta te hagan sus opiniones. muy bien. Muchas gracias, doctora. Y yo también, a lo mejor olvidé comentarte, doctora. A mí me gustaría también que si tú tienes alguna digamos, alguna idea o algún comentario que tú quisieras contribuir, por favor, interrúmpeme al momento de que estemos aquí haciendo la exposición, ¿sí? Sí, de acuerdo, Doc. No te apures. Gracias. Muy bien. Bueno, y bueno, el tema de la transformación digital, otra forma de verlo aquí, pues son las mismas tres avenidas de lo que hablábamos ya. En realidad aquí está expresado con cuatro, pero pues en realidad, si se dan cuenta, las primeras dos es de lo que ya hablábamos, es el cliente, el engagement del cliente. Lo que pasa es que tengo dos tipos de clientes, ¿verdad? Tengo clientes internos y clientes externos, pero ambos son clientes. Unos son los empleados, ¿verdad? Como se pueden observar. La optimización de las operaciones, que ya lo veíamos como una de las avenidas, y la otra pues tiene que ver con la parte de transformar cuál es el producto, cuál es el modelo del negocio con el cual yo me oferto al mercado. Entonces, esas son las tres avenidas. Y finalmente vienen los casos de uso. Esos casos de uso son, digamos, algunos ejemplos del lado izquierdo. Y esos casos de uso se engloban en las tres avenidas, que son la defensa, yo le llamo la defensa y por eso viene una D, que es la optimización de los procesos. Es, digamos, un enfoque de hacer énfasis en fortalecer la defensa y los capabilities con los cuales una empresa compite, defensivamente hablando. Y luego viene la O, que es la ofensiva, ¿verdad? Son los delanteros que están buscando meter gol, ¿verdad? Que es todo lo que tiene que ver con el relacionamiento con clientes. Y la última, que es el gain, que es la generación de nuevos modelos de negocio. Y ese gain es el game changer, ¿verdad? O sea, es ganar, pero a través de un modelo de negocio que me permita cambiar las reglas del juego, ¿verdad? Por eso es un game changer. Entonces, los casos de uso, cada uno de estos casos de uso puede tener, en algunos casos, casi siempre corresponde a un posible camino de la transformación digital, a uno de los tres. Pero puede llegar a haber el caso en el que un caso de uso tenga una combinación de dos o más avenidas, de dos o más estrategias. Yo les llamo a estas estrategias de la transformación digital, ¿verdad? Yo quisiera entonces postear esta segunda pregunta. Para los casos de uso que ustedes van a entregar en su
en su primera unidad, si ustedes visualizan cuáles de los tres caminos, de las tres estrategias, es la más utilizada, ¿verdad? Y es una pregunta para el foro porque en realidad se van a dar cuenta que es muy contextual la respuesta, va a depender mucho del negocio, pero bueno, de eso se trata, de que ustedes la contesten digamos, en el contexto de lo que es en donde ustedes están buscando aplicar la transformación digital. Esa sería la segunda pregunta que quiero aquí postear en el foro. Y bueno. ¿A qué me lleva toda esta plática? Bueno, pues que queremos nosotros generar los casos de uso. Esos casos de uso van a requerir de dos cosas. Van a requerir de capabilities digitales y van a requerir de analítica, van a requerir de ciencia de datos. Eh, lo que aparece ahí en la parte que tiene que ver con el triángulo en la derecha, pues no es otra cosa más que las tres avenidas de las que ya hablábamos hace rato, ¿verdad? Y bueno, regresando a esta filmina de nuevo, cada una de estas tres avenidas va a generar, digamos, necesidades o van a generar beneficios diferentes. Y la idea precisamente de generar, de identificar esos beneficios, es precisamente para contestar uno de los dos entregables, de las dos evidencias, particularmente la segunda, que es donde yo estoy identificando el beneficio actual contra el beneficio futuro. Y ese gap que hay entre un beneficio actual o importancia actual contra una importancia futura es la razón por la cual es importante poder tener en consideración para situarlo en uno de los cuatro cuadrantes que hablábamos hace rato. Ahí lo deben tener ustedes ya posteado en el Teams. Y bueno, el tema de la estrategia para el roadmap, pues es una estrategia que requiere iniciar con los capabilities digitales, que son habilitadores multigénero. Esos digamos que son todo lo que tiene que ver con tecnología. Todo lo que ustedes ven abajo es tecnología. Y esa tecnología, si me permiten opinar, no siempre es open source. De hecho, en la mayor parte de los casos son inversiones importantes las que se ocupan. Y es por esa razón que es muy importante determinar la parte de factibilidad operativa y también financiera para poder determinar si la tecnología y los habilitadores multigénero están suficientemente maduros para poderse aplicar en el caso de uso que estamos planteando. Y bueno, pues en la parte de los capabilities, si se fijan, un capability a diferencia de un habilitador, pues los capabilities en realidad no se pueden comprar. En realidad eso se desarrollan, ¿verdad? Se desarrollan y ese desarrollo es muy contextual y muy propio de cada empresa, ¿verdad? No se puede comprar. Lo único que puedes hacer es ir a buscar apoyarte con algún consultor o en alguna firma de consultoría, con alguna empresa que ya lo haya hecho y que entonces te ayude en ese proceso. ¿Para qué? Para desarrollar procesos, para desarrollar tecnología, que no es lo mismo que comprar la tecnología, es implementar la tecnología, que es cosa diferente, desarrollar a la gente, el talento, ¿verdad? Que va a hacer uso digamos, de todos esos habilitadores para la transformación y, bueno, la ciencia de datos, ¿verdad? No podemos olvidar que la gente que maneja ciencia de datos, pues no es gente que sea o un tópico que sea del común de la gente, sino que esto se necesita desarrollar y tiene una curva de aprendizaje. Y bueno, estos capabilities digitales junto con la tecnología habilitadores tiene que estar enmarcado en un paraguas que contenga tres cosas. La primera es la estrategia, ¿verdad? Y es por esa razón que empezamos la unidad 1 con estrategia, ¿verdad? Porque de ahí parte todo, ¿verdad? Tiene que haber una gobernanza en la cual
exista la posibilidad de poner los contrapesos al momento de generar una propuesta de transformación y sobre todo ya empezar a hacer fondeo de toda esta iniciativa. Y es por esa razón que en este gobierno, pues no solamente son los datos, que es una parte importante, y siempre que uno habla de gobierno, en términos de tecnología, uno muchas veces piensa únicamente en lo que es el uso de los datos, ¿verdad? Y el uso de la información, pero en realidad esto va mucho más allá de eso. Tiene que ver inclusive con la gestión de todo el proyecto desde el punto de vista de inversiones, ¿verdad? Y el último tema que aquí se menciona es el management change, ¿verdad? Todo lo que es el cambio que tiene que ver con el proceso de transformación. El cambio transformacional, pues es aplicado a la gente y sobre una operación que necesariamente tiene gente que está operando el proceso de transformación y también gente que va a recibir lo que es el cliente final. Y es por esa razón que la cultura de una empresa, de una organización, pues no solamente es hacia adentro de la empresa, sino también es el reflejo de lo que quiere ser percibida hacia el exterior, ¿verdad? Y bueno, ya mencionábamos de los resultados. Son 3 avenidas. Esta de organización digital en realidad pues no es, yo siempre que veo esta filmina me gusta hacer la aclaración, en realidad una organización digital no es, digamos, un entregable de negocio. Para mí son las 3 que ya hablamos, que es las tres que están ahí, quitando la versión digital no es más que una consecuencia, no es un objetivo, nunca va a ser un resultante, ¿verdad? En realidad es un medio más que un resultante. Muy bien. Bueno, creo que esta parte ya de alguna forma la habíamos comentado y es el tema del ciclo tecnológico, el ciclo en el cual yo convivo con un tema de enfoque de innovación contra un enfoque de operacionalización y de eficiencia. Entonces creo que esta parte ya la habíamos comentado. Y el tema bueno, este tema del roadmap de la transformación, si me permiten, a lo mejor va a quedar mucho más entendido al momento de que veamos esta filmina. Esta filmina, si se fijan, pues tiene la virtud de que refleja como que una carretera, ¿verdad? Y una carretera en la cual hay una transformación. Y esta transformación pues tiene que ver con 2 cosas. Una es el equipo que está dirigiendo la transformación digital. Si se dan cuenta, está visto en color azul. Cada una de estas etapas habla en ocasiones, de qué es lo que va a estar ocurriendo con el equipo que está haciendo la transformación digital. Y lo que está en color rojo es la otra parte de la audiencia, los stakeholders del negocio, a los cuales les vamos a ofrecer, les vamos a proponer el caso de uso en la transformación digital, en el roadmap, ¿verdad? Entonces, se fijan, voy a poner como ejemplo el primer estadio, la primera etapa, ¿verdad? Que tiene que ver aquí con el definir cuál es el ASIS y cuál es la visión a la cual yo quiero generar como parte de la transformación digital, que es donde nosotros identificamos precisamente a través de workshops y a través de entrevistas, pues cuál es, digamos, una situación y la otra, que no es otra cosa en el to be, no es otra cosa más que la visión de la empresa. Y de estas entrevistas, identificamos las oportunidades del negocio, ¿verdad? Y estas oportunidades sigue siendo todavía por parte del negocio, por parte yo les llamo el negocio, los stakeholders, es para definir cuáles son los capabilities digitales que yo quiero obtener, los que yo estoy buscando tener, los deseados, ¿verdad? Y esto luego viene ahora sí como un tango, ¿verdad? Viene ahora sí el equipo de transformación digital, los expertos y los consultores de transformación digital, que son ustedes, a determinar, bueno, pues cuáles son
los capabilities digitales que yo tengo contra los que me están pidiendo, ¿verdad? Y este es precisamente el gap análisis y es donde yo puedo tener la oportunidad de evaluar la madurez que tengo en los términos de capabilities digitales. Y de ahí sale el gap análisis, ¿verdad? Y ya con ese gap análisis me lleva a identificar, bueno, cuáles son las dependencias y restricciones que tengo para cubrir esos gaps. Y es que esto requiere un análisis, no en todos los indicadores de capabilities digitales voy a necesitar cubrir igualmente ese gap. En algunos voy a requerir más esfuerzo y en otros menos, porque no en todos requiero hacer el mismo, no necesito tener en todos el mismo métrico, ¿verdad? No tengo que estar en todos sacando el 10, ¿verdad? Va a depender mucho de lo que me pida el negocio, cuál es el nivel que el negocio está deseando, que es precisamente lo que aparece aquí en el estadio número 1. Ya con esas dependencias y restricciones, pues entonces ahora sí estoy en la oportunidad de poder priorizar de esos casos de uso que estoy identificando que van a cubrir esos capabilities digitales deseados. Acuérdense que el capability digital deseado me lleva a los casos de uso. Los casos de uso cubren esos capabilities digitales que el negocio me está pidiendo y con esos casos de uso, ahora sí ya puedo plantear y priorizar el portafolio de la transformación digital, que no es más que el conjunto de los casos de uso priorizados de acuerdo al nivel de necesidad de la empresa. Y bueno, ya una vez que tengo ese portafolio, procedo al tema de elaborar la justificación financiera, que es el caso de negocio, y eso me lleva al estadio número 4, que es el cronograma y los recursos, ¿verdad? De hecho, creo que me pasé en la carretera del roadmap el paso número 2. Sí me lo pasé, ¿verdad, doctora? Ya no sé si lo hice adrede o lo hice para ver si estaban, para ver si estaban poniendo atención, ¿verdad? ¿Qué es el estadio número 2? Es precisamente el definir y validar los beneficios. Y este tema es lo que ustedes van a entregar en la unidad número 2, que es el mapear los casos de uso contra los capabilities. De hecho, uno de los entregables va a tener que reflejar cuáles son los resultados de cada uno de esos casos de uso, ¿verdad? Validamos los beneficios y ahora sí pasamos a donde nos quedamos hace rato, que es el cronograma y los recursos, ¿verdad? Y en ese cronograma y recursos es donde yo ya planteo cuál es la estrategia con la cual quiero yo plantear el portafolio de transformación digital y ya lograr obtener la aprobación del negocio, de los stakeholders para la implementación. ¿Alguna pregunta de esto, compañeros? Muy bien. Bueno, entonces esto ya lo habíamos visto. Esa es la forma en la cual puedo plantear los casos de uso por área funcional. Esta es la sugerencia de la evidencia número 1. Aquí lo estamos haciendo por área funcional, pero recuerden, no tiene que ser así. Esta es una sugerencia y no tienen que ser todos estos. En un ejemplo anterior decía, bueno, pues a lo mejor alguno de ustedes va a acabar con 5 casos de uso que va a proponer para el portafolio. Otro puede empezar con 10 y luego priorizarlos a través del tiempo, ¿verdad? Otros se van a morir, decíamos, por falta de justificación operativa o financiera. Puede haber muchos escenarios, pero cada uno de ustedes tiene que plantear una historia que refleje precisamente todo este roadmap que platicábamos hace rato, ¿verdad? Y es por esa razón que es conveniente que lo hagan en una organización en donde ustedes tengan acceso a estos elementos que van a ser útiles para poder generar el portafolio. Y bueno, si me pidieran a mí
una filmina que reflejase todos los entregables que ustedes tienen que desarrollar y tienen que presentar en este curso, en este seminario, serían estos 6. Esta filmina refleja precisamente todo lo que tienen que entregar. A ver si me están poniendo atención. No viene aquí en orden, pero de todas estas entregables que aparecen aquí, ¿cuál es el que tienen que entregar para la unidad número 1? La estrategia. Es precisamente la definición de estrategia, ¿verdad? La que viene en el paso número 3, que en realidad decía no venía en orden, venía en desorden precisamente con la intención de que ustedes lo identificaran. Efectivamente es la parte de la estrategia, la definición es de estrategia del negocio, que es lo que van a entregar para esta primera unidad. Bueno, entonces yo quisiera hasta aquí llevar la sesión y con ello, pero con ello, ahorita con esta filmina, que ustedes tengan una mucha mejor claridad de hacia dónde nos vamos a dirigir. Si aprendieron bien lo que la doctora Madrigal nos compartió en relación a las 4 unidades, se darán cuenta que para la segunda unidad, ustedes van a tener que enfocar su esfuerzo en el mapeo de los capabilities digitales que el negocio está pidiendo y con ello el caso o los casos de uso junto con los resultados esperados, ¿verdad? Entonces, si ustedes eligiesen 5 casos de uso, por ejemplo, tendrían que acabar con 5 elementos de este tipo, así como está puesta este ejemplo que está aquí. Ese sería para la unidad número 2. Y bueno, ya la unidad número 3 es la parte del gap digital, el gap de madurez digital, junto con lo que es el valor de negocio. Y ya eventualmente vendrá la parte del roadmap, que es el timeline del portafolio, junto con la justificación financiera. Pero bueno, este slide es precisamente con la intención de darles visibilidad de todo esto que estamos hablando. Espero que este slide que está aquí con la carretera que mencionaba hace rato, junto con este otro, donde vienen, ahora sí que en un solo lugar reflejados los entregables en forma gráfica y esquemática, pues pueda ser de utilidad para darles visibilidad de lo que se espera. Y bueno, aquí vienen ya algunos aprendizajes de lo que es la transformación digital de empresas que han sido, digamos, han participado en una capacidad consultiva implementando proyectos de transformación digital. Siento que cada una de estas reflexiones puede ser útil al momento de que ustedes vean en cuál de estas definiciones es con la cual ustedes mejor se identifican. A mí me gustaría que esta fuese la tercera pregunta del foro, doctora Madrigal. ¿Cuál es, para cada una de las personas, en su opinión, cuál es la definición de la transformación digital desde un punto de vista del aprendizaje en el proceso de su implementación? Esa sería la tercera pregunta para el foro. Y bueno, pues con esto daría por terminado. Voy a dejar aquí de compartir la presentación del día de hoy.